arrancar esta tarde para revisar el tema de ciclo celular, que implica interfase, mitosis, meiosis, y su aplicación que corresponde a la gametogénesis, ¿ya? Para concluir la jornada vamos a revisar lo que es fecundación y gestación, y por lo menos tratar de ver un primer tema de lo que es genética, si es que el tiempo nos alcanza. Voy a demandar de su atención, por favor. Entonces, arrancamos, ¿ya? Bien, entonces, este es un esquema del ciclo celular, entendiéndose que un ciclo es una serie de procesos que ocurren alrededor de un determinado tiempo. Hablamos del ciclo vital a partir del momento en que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Y también están en cada instante, en cada minuto están naciendo otras personas. Hablamos de ciclo anual, aquel periodo de 12 meses, 365 días, y terminamos el 31 de diciembre y cerramos un ciclo anual. Y hablamos de ciclo semestral, hablamos de ciclo menstrual, hablamos de bicicleta, de monociclo, de triciclo, etcétera. Entonces, ahí se entiende esto. Las células, en general, todas las células en general, tienen un ciclo, dependiendo si son células germinativas, como los óvulos y los espermatozoides, o son células somáticas, aquellas que están formando parte de todos los tejidos de nuestro organismo. Esas células se dividen por mitosis, las células germinativas se dividen por meiosis. Ambas son parte de un ciclo celular. El ciclo celular comienza con la interfase. En este círculo que ustedes están viendo, la parte verde corresponde a lo que es la interfase. 3/4 partes de un ciclo celular, por lo general, ocupa la interfase, ¿ya? También se denomina la interfase como un periodo de reposo celular, pero en realidad no es de reposo celular. Por eso yo digo mal llamado reposo celular, porque en la interfase nada reposa, hay más bien actividad. Esta interfase se divide en 3 periodos: el periodo G1, el periodo S, el periodo G2. En el periodo G1 ocurre la duplicación de los centriolos, aumenta el volumen celular porque ingresa agua a la célula que se va a dividir. Se sintetizan proteínas básicas, se sintetizan ácidos ribonucleicos, ¿ya? Entonces, y en la fase S se sintetiza lo más importante, el material llamado DNA. Listo. Y en la fase G2 se duplican y enrollan la cromatina que hay en el núcleo celular para llegar a constituir los cromosomas. También en la fase G2 se acumulan compuestos químicos y existe síntesis de proteínas. Entonces, fíjense, en la interfase ocurren varios eventos que resultan sumamente importantes. Luego ingresamos a la división del núcleo, y la división del núcleo ocupa una 1/4 parte. Esa división del núcleo puede ser por mitosis o por meiosis. Por lo general, todas nuestras células se dividen por mitosis. Entonces, acá estas son las fases: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Cada fase se caracteriza por algo muy particular que ocurre dentro del núcleo y que ocurre con los cromosomas. Entonces, eso es lo que vamos a apreciar ahora. Entonces,
En este gráfico vemos la membrana celular de un color verde y la membrana nuclear también de color verde. Y vemos que en la profase temprana los centriolos migran hacia la periferia. Juntos como estaban y que acabaron de duplicarse, ahora migran hacia los polos, con el objetivo de formar el uso acromático que más adelante vamos a ver. Una característica de la profase es que ingresa agua al citoplasma a través de la membrana celular, entonces aumenta el volumen de la célula. Los cromosomas, que estaban dispersos como una especie de una red de cromatina, comienzan a enrollarse, a espiralizarse, a condensarse, y entonces se comienzan a ver figuras de los cromosomas, en este caso los más largos, y los nucleolos desaparecen. Eso es lo que ocurre en la profase. Al terminar la profase, ya entramos a lo que significa la prometafase. Los cromosomas han llegado casi a la línea del ecuador, comienzan a acomodarse ahí. Las fibras del uso acromático que están naciendo de los centriolos que se encuentran en los polos nos dan lugar a lo que será el uso acromático. Aquí la membrana nuclear que estaba rodeándolos a los núcleos desaparece, porque el espacio que ha de necesitar el proceso mitótico es mayor que el número de cromosomas, es mayor que el tamaño del núcleo. La metafase, esta es una fase clásica, típica, para poder estudiar a los cromosomas en su integridad, porque en la metafase los cromosomas están bastante condensados, bastante espiralizados. ¿Qué es lo que caracteriza a la metafase? La formación del uso acromático. El diámetro central es mayor, los diámetros que hacen a los polos es de menor tamaño, de menor diámetro, perdón. Entonces hay la formación del uso acromático. Se llama acromático porque no es posible teñir en división celular. Por eso hay microscopios especiales para poder hacer la observación de células que se estuvieran dividiendo. Al terminar la metafase, los centrómeros se dividen. Los cromosomas tienen una parte central a partir de la cual se angulan los brazos del cromosomas. A esa parte se llama centrómeros. Entonces, al terminar la metafase, los centrómeros se duplican. Y entonces vamos a tener ya cromátides sueltas que terminando la metafase van a comenzar a ser traccionadas por las mismas fibras del uso acromático a sus polos respectivos. Otra característica de la metafase es que entonces los cromosomas se alinean en la placa metafísica o placa ecuatorial, cual si fuera la línea del ecuador, así se acomodan los cromosomas. Anafase. Ustedes están viendo acá que las cromátides, después de haberse dividido los centrómeros, comienzan a migrar a un polo hacia arriba o al polo que está hacia abajo, traccionados por las fibras cromosómicas que ustedes están viendo, nacen de los centriolos. Entonces, esto es lo que caracteriza a la anafase, la migración de los cromosomas a los respectivos polos celulares. Telofase. La telofase es la conclusión de la mitosis. Entonces, se caracteriza porque los cromosomas han llegado al polo celular, lo más próximo hacia los centriolos. Las fibras del uso acromático que habían antes desaparecen, ya no hay. Los cromosomas comienzan a desenrollarse, a descondensarse. La membrana nuclear reaparece en torno a los cromosomas. Así también reaparece el nucleolo. ¿Qué pasa con la membrana celular?
la membrana celular comienza a invaginarse. Invaginarse quiere decir introducirse sobre sobre ese volumen de célula que hay. En el extremo superior derecho ustedes ven entonces una línea celeste. Es un estrangulamiento. A eso se llama invaginación. Y entonces ahora ocurre la citocinesis o citodiéresis, que es la separación por esa parte que se han comenzado a juntar. De manera que termina la telofase dándonos origen a dos células hijas con las características iguales, idénticas a la célula madre. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? La importancia de la mitosis es el crecimiento y el desarrollo. Claro, un bebé, un recién nacido, nace con 50 centímetros de estatura como promedio. Y nace con un promedio de 3 kilogramos. Pero al día siguiente ya no pesa lo mismo ni mide lo mismo. Al mes menos, a los 2 meses menos. Aumenta de peso, aumenta de estatura. ¿Gracias a qué? Al crecimiento y desarrollo de sus tejidos impulsados por la mitosis de sus células. Entonces, todos los niños, y los jóvenes también, van creciendo hasta cierta edad, varones y mujeres. Después se detiene el crecimiento, ¿ya? Sin embargo, podemos ganar peso. Ya no crecemos, pero ganamos peso. O conservamos nuestro peso ideal. Entonces, ese crecimiento también implica la división de las células de determinados tejidos para que esa persona se incremente de peso. Ahora, nos olvidamos de lo que es el crecimiento y desarrollo, y también otra importancia es el reemplazo de las células muertas o dañadas. Toda vez que cada uno de nosotros se hace una herida, tarda en cicatrizar, se expresa por dolor, ¿cierto? Entonces, y se cicatriza. Esa cicatriz que se ha visto en el tejido donde ha habido la heridita, son células nuevas que por emergencia se han tenido que dividir y formar la cicatriz. Otro ejemplo, estamos jugando fútbol, nos ha puesto un trancazo, hemos caído por el impacto y el peso de nuestro cuerpo, hemos escuchado un ruido que corresponde a la fractura de nuestros huesos. Esos extremos fracturados del hueso luego van a ser alineados por el traumatólogo y enyesados, para que en ese reposo absoluto y fijado como está este hueso roto, los extremos del hueso fracturado comiencen por emergencia a dividir sus células y a formar un formidable callo óseo, que no es de manera inmediata porque las células del hueso tardan en dividirse. Y entonces son 2 meses, 3 meses, nos sacan una radiografía y nos dicen, ya ha formado callo óseo, le puedo sacar el yeso y ahora comienza a hacer fisioterapia. Entonces, fíjense ustedes, ahí se está reemplazando las células muertas o dañadas después de una fractura. Esa es la importancia de la mitosis. Pero no todo es normal. Hablamos de anormalidad de la mitosis. Y aquí hay 2 ejemplos. La psoriasis, que es una enfermedad de la piel, donde la piel se va a engrosar exageradamente en algunas partes del cuerpo, que no es muy frecuente. En cambio, el cáncer lacera a la humanidad, a ricos y a pobres, a jóvenes y a niños, a viejos, a mujeres y a varones, ¿cierto? Entonces el cáncer es una anormalidad de la mitosis, es una división anárquica de las que las células hacen y cuyos resultados son células monstruosas, donde el material hereditario se ha alterado y el número de cromosomas se ha incrementado. Y esto hace de que hablemos de tumor maligno, diferente del tumor benigno.
Entonces, este es un ejemplo también de anormalidad de la mitosis. No todo es normal. Bueno, y para el cáncer existen pues alternativas, estrategias para poderlas frenar. Por el momento conocemos sustancias que inhiben la división de estas células anárquicas que ocurren en el cáncer. Y existen agentes físicos como las bombas de cobalto, ¿sí? Las famosas radiaciones, y los agentes químicos, las bombas químicas, los bolos, las quimioterapias que se llaman. El carácter o el fin de estas sustancias inhibidores es que precisamente actúan inhibiendo la formación del uso mitótico en la división celular. Las células que se están dividiendo son frenadas, se inhibe la formación del uso cromático. Entonces esa célula cancerosa no termina dividiéndose, se queda ahí. O inhiben la duplicación del DNA en interfase. Entonces, aquellas células cancerosas que estuvieran en interfase, por acción de estas sustancias, se frena y no se duplica el DNA. También frenan la mitosis en metafase. Entonces, las células que estuvieran dividiéndose, las células cancerosas que estuvieran en metafase, se van a frenar, no terminan, ya no hay anafase ni telofase en esas células. Ahí se detienen. Lamentablemente, en las células cancerosas de un tejido, no todas se encuentran en una misma fase. Estas células cancerosas se encuentran en diferentes fases. Por esa razón es que el tratamiento del cáncer no termina con el cáncer, sino cifra las esperanzas de que se pueda controlar o regular de alguna manera. Bien, eso con relación a la mitosis. Aquí ustedes están viendo en el extremo superior izquierdo una célula, luego esta célula aumenta de volumen, ahora estamos viendo que esta célula ya ha duplicado su material y están desplazándose a ambos extremos. Estamos viendo la invaginación de la membrana celular, a esto hemos denominado citocinesis o citodiéresis, y finalmente la telofase concluye con la formación de dos células hijas idénticas a la célula madre. La meiosis es otra división. Pero esta división corresponde a las células germinativas, a óvulos y espermatozoides. La meiosis es una división celular que permite realizar una meiosis 1 y una meiosis 2 de manera sucesiva. Una célula que se va a dividir por meiosis tiene solo una interfase, pero dos divisiones sucesivas. ¿Ya? La meiosis 1 se llama reduccional. ¿Y por qué se llama reduccional? Porque se reduce el número de cromosomas de la célula que se está dividiendo. Al terminar esta primera división, se reduce el número de cromosomas a la mitad. Fíjense ustedes en lo que dice interfase y profase 1. Ahí vemos 4 cromosomas, como ejemplo. 4 colores azules y rojos, dos rojos, dos azules. Ahora veamos el fin de la anafase. En la anafase ya solamente la mitad de estos cromosomas están migrando a un polo y la otra mitad al otro polo. Entonces ya no hay 4 cromosomas, sino 2 cromosomas en las células hijas. Por eso se llama reduccional. En cambio, la meiosis 2 se llama ecuacional. ¿Y de dónde viene la palabra ecuacional? Que divide el material hereditario de manera equitativa para ambas células hijas. Entonces, revisemos. Aquí tenemos ahora en la profase 2, tenemos 2 células hijas con 2 cromosomas, ¿no? Ahora, cada una de ellas entra en división y veamos la parte final, donde está telofase 2, anafase 2. En anafase 2 se han dividido los centrómeros y el material hereditario de las cromátides se están dividiendo de manera equitativa para cada polo. Esto se llama entonces meiosis ecuacional. La primera, meiosis reduccional. La meiosis 2, ecuacional. Entonces, fíjense, muy rápidamente. En la interfase tenemos los centriolos en un extremo
En profase, esos centriolos han migrado a los polos, la membrana nuclear está desapareciendo, la cromatina se llega a condensar, vemos la silueta de los cromosomas. Llegamos a la metafase, la formación del uso acromático, la placa ecuatorial, termina la metafase y entonces la mitad de los cromosomas migran a un polo y la otra mitad al otro polo. Por eso se llama esta división reduccional, la meiosis 1. Viene la telofase con la citocinesis o citodiéresis, reaparece la membrana nuclear y aquí tenemos dos células hijas, pero con la mitad de la carga hereditaria de la célula madre. Cada una de estas células vuelve a ingresar a la segunda división meiótica. Y en la segunda división meiótica, esa cromatina comienza otra vez a enrollarse hasta aparecer los cromosomas. O sea, en profase desaparece la membrana nuclear, entramos a metafase, se forma el uso acromático, los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial. Y terminando la metafase 2, se dividen los centrómeros y las cromátides migran a los polos celulares y estamos en anafase 2. Luego pasamos a telofase 2, donde los cromosomas ya están envueltos en sus respectivos membranas nucleares y la citocinesis se divide al citoplasma de manera equitativa para ambas células. Y tenemos como producto final dos células por esta célula que se ha dividido y dos por esta otra célula. Entonces, por meiosis, en conclusión, tenemos que a partir de una célula madre tenemos 4 células hijas, pero con la mitad de la carga hereditaria que la célula madre tiene. Eso es meiosis. Algo más didáctico, ya con calma, aquí podemos ver en la profase la duplicación de los centriolos, comienzan a migrar a los polos, internamente la membrana nuclear comienza a debilitarse y a desaparecer, los filamentos de cromosomas se van condensando. En metafase, los cromosomas están alineados en la línea del ecuador, hay la formación del uso acromático. Llegamos a la anafase, la mitad de los cromosomas migran a un polo y la otra mitad al otro polo. Y en la telofase es clásico esto, reaparece la membrana nuclear envolviendo a los cromosomas, la membrana celular se invagina, hay la citocinesis y citodiéresis y tenemos a las dos células hijas. Bueno, ¿cuál es la aplicación de la meiosis? La meiosis, entonces, nos permite explicar la formación de las células sexuales en varones y en mujeres. En varones se llama espermatogénesis. La célula madre de los espermatozoides se llama espermatogonia. Esta se divide por mitosis y se forman los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios jóvenes son células esféricas, tienen que madurar. Entonces estas células, estos espermatocitos primarios pasan a meiosis 1 y por meiosis 1 tenemos los espermatocitos secundarios. Cada espermatocito secundario después se ha de dividir por meiosis 2 en espermátide. Las espermátides ahora tienen la mitad de la carga hereditaria, de 46 cromosomas que tenía una espermatogonia, ahora las espermátides solamente tienen 23 cromosomas, no 23 pares, sino 23 cromosomas sueltos. Pero son esféricas. Y para que sea un espermatozoide viable, móvil, normal, pasa por un proceso que se llama espermiogénesis, que es el proceso de maduración, que le crece el cuello y la colita, el flagelo al espermatozoide. Y entonces ahí tenemos el llamado, finalmente, espermatozoide. Esto es lo que pasa en el varón. En las mujeres, la célula madre se llama ovogonia, tiene 46 cromosomas. Esta ovogonia se divide por mitosis y da ovocitos primarios. Los ovocitos primarios tienen 46 cromosomas, pero ahora estos ovocitos primarios se van a dividir por meiosis 1. Y aquí es interesante porque por meiosis 1 vamos a tener un ovocito secundario, ojo, un ovocito secundario, y un primer corpúsculo polar. Este primer corpúsculo polar, jóvenes, es de menor tamaño que el ovocito secundario. Tiene 23 cromosomas también, igual que el ovocito secundario, pero es de menor tamaño.
Ambas células ingresan a meiosis 2. El ovocito secundario se va a dividir en dos células. Una célula va a ser llamada ovótide y otro va a ser el polocito secundario o segundo corpúsculo polar. Este segundo corpúsculo polar o polocito secundario es también pequeñito, en cambio la ovótide es la célula más grande. Y el primer corpúsculo polar que habíamos dejado en la anterior fase se divide también por meiosis 2, dando origen a dos polocitos secundarios. Estos tres polocitos secundarios son células esféricas muy pequeñitas, de manera que no son maduras, son inviables, perecen, mueren. Solo la ovótide, que es la célula con 23 cromosomas y es una célula grande, se va a liberar en la menstruación como el verdadero óvulo. Entonces, ahí tenemos al óvulo y al espermatozoide como células germinativas del proceso de la gametogénesis. Aquí tenemos la espermatogénesis. Ahí tenemos la espermatogonia, una célula madre. Entramos por meiosis y tenemos el espermatocito primario. Entramos a la meiosis 2, ahora sí tenemos los espermatocitos secundarios. Entramos a la meiosis 2 y ahora tenemos 4 espermátides, que son células esféricas. Viene la diferenciación, y esta diferenciación entonces, que se llama espermiogénesis, hace de que los espermatozoides tengan cabecita ovoide, un cuello y una cola o flagelo. Cada espermatozoide tiene 23 cromosomas. Si se encuentra un espermatozoide con un óvulo, lo va a fecundar y vamos a tener 23 cromosomas del óvulo, 23 cromosomas del espermatozoide, total 46 cromosomas que caracterizan a la célula humana. Bien, entonces, ovogénesis. Ovogénesis. Acá, en este gráfico, lo mismo, vemos un ovocito primario, se divide, entramos a ver el ovocito primario, y aquí comienza la meiosis. Por meiosis 1 tenemos un ovocito secundario y un primer corpúsculo polar. Ahí está la célula más pequeña. El ovocito secundario es más grande. Entramos a meiosis 2 y en meiosis 2 tenemos un ovótide, un óvulo maduro, y 3 corpúsculos polares que son células más pequeñitas y lamentablemente son las que van a perecer. Bueno, entonces eso es lo que corresponde a la división. Ahora vamos a pasar a lo que es la fecundación y gestación. Bien, entonces ahora vamos a ver fecundación y gestación. Entonces la fecundación es el proceso por el cual un óvulo y un espermatozoide, este espermatozoide penetra fácilmente a esta membrana que es la membrana del óvulo, ¿ya? Pero para que ocurra este maravilloso ingreso, muchos espermatozoides están rodeando a este óvulo. Una zona que es brillante, que se llama corona radiante. Entonces, los espermatozoides intentan penetrar todos, pero no, el espermatozoide segrega
por el complejo de Golgi que está en la cabeza, una sustancia que se llama hialuronidasa. Esa sustancia hialuronidasa hace que pueda debilitarse esta corona radiante y ser permeable al paso de un espermatozoide. Entonces, espermatozoide, glóbulo y forma lo que se llama el huevo cigoto. Esto por lo general ocurre en el tercio superior de la trompa de Falopio. Aquí está. Aquí vemos al óvulo, su membrana del óvulo, su núcleo del óvulo con 23 cromosomas. Aquí están células de la granulosa que se llaman, células de la granulosa. Por eso se llama corona radiada, corona radiante. ¿Ya? Y aquí tenemos a cualquier cantidad de espermatozoides alrededor tratando de ingresar. Todos ellos segregan una sustancia que se llama hialuronidasa, pero solo uno logra penetrar. Una vez que ingresa la membrana misma hace que se cierre y solo ingresa la cabecita del óvulo, la cabecita del espermatozoide, para formar de esta manera el pronúcleo masculino, y al frente tenemos el pronúcleo femenino. Se fusiona y forman el huevo o cigoto. Acá nosotros tenemos, en este dibujo, tenemos el útero, el cuello uterino, esto es el fondo de saco vaginal, ¿ya? El cuello uterino, el útero o matriz que se llama. Aquí vemos músculo poderoso, ¿no? Músculo poderoso. Este es el endometrio y este son los músculos uterinos. El fondo del útero, el fondo del útero. Y aquí dos conductos, las trompas de Falopio, las trompas de Falopio. Y tenemos el ovario. El ovario está suspendido, el ovario está asegurado por este ligamento. Y en el ovario cualquier cantidad de óvulos, cualquier cantidad de ovogonias que quieren ser liberadas, pero solo uno al mes se va a liberar. Los demás se van aproximando de la profundidad hacia la periferia para que le llegue el momento de eliminarse, de ser expulsado en el ciclo menstrual, en el momento de la ovulación. Si hay la ovulación, entonces pasa a la trompa uterina. Aquí están las fimbrias de la trompa uterina y aquí está el óvulo. Si ha habido relaciones sexuales, estos espermatozoides han sido depositados en el fondo de saco vaginal. Los mismos migran hacia el fondo del útero y llegando al fondo del útero o van por la trompa derecha o van por la trompa izquierda, como en este caso están migrando los espermatozoides por las flechitas verdes que estamos viendo. Y acá lo encuentran al óvulo. Y si se fijan, aquí está el óvulo y alrededor cualquier cantidad de espermatozoides que han llegado. Todos ellos quieren ingresar, pero sabemos que solo uno han de ingresar. Una vez que ha ingresado, a eso llamamos nosotros fecundación. Y a la célula ahora unida por 23 cromosomas masculinos y femeninos se llama huevo o cigoto. Huevo o cigoto. Este huevo cigoto, en la medida que va descendiendo de la trompa, se divide en 2 por mitosis, y luego en 4, y luego en 8, y luego en 16. Esta masa celular de 16 celulitas que están allá, tienen que implantación. Tienen que implantarse en el endometrio, en alguna parte tienen que implantarse. Por lo general se implantan en este lugar. Y aquí donde se implante, donde se anide, se va a quedar para el resto de la gestación. Y aquí se va a dar origen entonces a lo que va a ser la placenta. Muy bien. Vamos a tomar algunos conceptos que son importantes dentro de la gestación. La nutrición
durante la gestación va a ser por medio del trofoblasto o medio de la placenta. Entonces hablamos de la nutrición trofoblástica y la nutrición placentaria. La nutrición trofoblástica es a partir de las células de las sustancias nutritivas que provienen del endometrio y que a esa masa celular de 16, 32 células que se han anidado le proporcionan. Esto hasta la 12ª semana de la gestación. Después, poco a poco, en el mismo lugar donde se ha implantado, se ha de formar la placenta. Y por medio de la placenta hemos de tener un cordón umbilical que le ha de llegar al producto. Y entonces ahí tenemos la nutrición placentaria por el cordón umbilical. La madre ha de aumentar de peso, ¿cierto? Ha de consumir los nutrientes. Entonces, por un gradiente de concentración en la sangre de la madre, hay mayor nutriente y por el cordón umbilical entonces ha de pasar esas sustancias nutritivas hacia el producto de la gestación para garantizar su crecimiento y su desarrollo. Dos conceptos claves, la difusión de sustancias nutritivas y la excreción placentaria. La difusión de sustancias nutritivas, el oxígeno, el agua, las vitaminas, el calcio, el hierro y todas las sustancias nutritivas se encuentran en mayor concentración en la sangre materna, porque es la mamá que toma el desayuno, que almuerza, que toma tecito, que come la merienda, etc. La que lleva estos alimentos por su boca hasta el estómago y a partir de los estómagos hasta los intestinos y por los intestinos y ser absorbidas las sustancias nutritivas hasta el hígado y del hígado biotransformarse y pasar por el torrente sanguíneo y distribuirse para que los tejidos reciban los nutrientes. Entonces, en la sangre materna es alta la concentración de sustancias nutritivas. En cambio, en la sangre fetal, él no puede masticar, ¿no es cierto? No puede tomar líquidos, nada. Entonces, a través del cordón umbilical, por un mecanismo de difusión de mayor concentración de sustancias en la sangre materna, de sustancias nutritivas en la sangre materna, a través de la placenta, pasa entonces esas sustancias nutritivas al cordón umbilical del bebé para que éste siga creciendo. ¿Qué es la excreción placentaria? Excreción quiere decir eliminación de la placenta, sustancias que la placenta ha de eliminar. ¿Qué sustancias ha de eliminar? Aquellas sustancias tóxicas del mismo metabolismo del bebé, ácido úrico, creatinina, ¿sí? Monóxido de carbono, todas esas sustancias que están metabolizándose en este pequeño ser. Entonces, ha de pasar también por gradiente de difusión de la sangre fetal a la sangre materna. La sangre materna, entonces, lo va a eliminar por filtración glomerular, va a orinar más, entonces va a eliminarlo por ese lado. Va a eliminarlo por la respiración. Va a haber mayor anhídrido carbónico en la sangre materna. Y entonces, a nivel de las membranas alveolo-capilares, ha de entrar oxígeno y la madre ha de eliminar anhídrido carbónico. Y de esa manera se va a ver compensada y garantizada el crecimiento del producto al recibir una cantidad de oxígeno que necesita cada día. Durante la gestación, queridos jóvenes, tenemos que ver el comportamiento hormonal, inicialmente de la progesterona y el estrógeno, pero tampoco olvidarnos de la gonadotropina coriónica, que es una hormona propia de la gestación. La hormona masculina es la testosterona en el varón, y en las mujeres las hormonas femeninas son estrógeno y la progesterona. Ustedes saben que el estrógeno y la progesterona en las mujercitas marca la diferenciación sexual a partir de la adolescencia, ¿sí? Mucho más antes, de manera que mantienen su voz aguda y agradable al oído, su
la piel fina, el acúmulo de grasa a nivel del tercio superior del muslo y de las caderitas, y también el acúmulo de grasa a nivel de las glándulas mamarias. Eso es producto de una función estrogénica junto con la progesterona. En cambio, en el varón, la presencia de la testosterona hace de que la voz se torne, ya no sea aguda como de un infante, sino se torne grave, gruesa, una voz gruesa. Brote, barba y bigote. La piel es más áspera, más gruesa que de la mujer. Hay presencia de vello en la superficie de la piel del varón. El vello pubiano y el vello axilar es característico en el varón, diferente a la mujer. Entonces, en la gestación, estas dos hormonas, al margen de marcar la diferenciación del sexual que nos ha hecho referencia, en la gestación cumplen con las siguientes funciones. El estrógeno garantiza el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales. Garantiza el crecimiento de las glándulas mamarias. Aumenta la relajación de ligamentos pélvicos para que no haya amenaza de aborto. Entonces, el estrógeno cumple una función allí. La progesterona cumple con la función de nutrir el endometrio, especialmente para esa primera fase de nutrición trofoblástica. La misma progesterona inhibe la musculatura uterina, porque si no hubiera progesterona, el útero podría irritarse y podría contraerse, y al contraerse podría ser una amenaza de aborto. El útero tiene que estar relajadito, y para esta función entonces está garantizada por la acción de la progesterona. Ahora vamos a hablar de la gonadotrofina coriónica, ¿ya? En el útero, en los ovarios, perdón, los ovarios por el cuerpo amarillo producen estrógenos. Aquí estamos viendo en el primer cuadro la pared del ovario y un óvulo que quiere ser liberado. Segundo cuadrado, vemos entonces que se ha eliminado el óvulo, pero queda la formación del cuerpo amarillo, una cicatriz, ¿no? Una cicatriz. Esto, en este momento, aquí no va a permanecer, si es que no hay embarazo, no va a permanecer así, se va a cicatrizar y va a venir lo que es el cuerpo albicans, cuerpo blanco, después de la cicatrización, ¿ya? Pero si ha habido fecundación, entonces el cuerpo amarillo va a ser un cuerpo lúteo activo que va a secretar hormonas, más estrógeno, pero no solo eso, sino también la gonadotrofina coriónica. Esta hormona gonadotrofina coriónica tiene la función de impedir la involución del cuerpo amarillo. Entonces, el cuerpo amarillo sigue trabajando, sigue activándose. Esta imagen nos muestra cómo el desarrollo del feto mes a mes va ganando peso y va ganando también estatura, va ganando también talla. En el primer mes, la característica es que el sistema nervioso ya comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y también a latir. Primer mes. Segundo mes, comienza la formación del cerebro, de la parte más importante. Fíjense el cerebro, cómo es que comienza a desarrollarse a partir del segundo mes. Tercer mes, el feto puede realizar movimientos, se reconoce ya su sexo. Ustedes saben que ahora existe ecografía. Antes la ecografía era blanco y negro, luego ha sido a colores, ahora es 3D, entonces se pueden ver detalles del producto y en este producto entonces
de la gestación, a partir del tercer mes, se puede identificar el sexo, si va a ser varón o si va a ser mujer. En el cuarto mes, la característica es que el aparato circulatorio ya ha terminado su diseño. El esqueleto comienza a organizarse. En este momento, el producto de la gestación, sus huesos están en forma de cartílago solamente. Poco a poco se van a ir endureciendo, van a ir ganando más calcio. Y entonces vamos a hablar de núcleos de osificación más adelante. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el quinto mes, entonces las madres ya comienzan a sentir movimientos, ¿no? Del producto de la gestación. Es precisamente producto de la excitación que hay en este pequeño ser que hace que el aparato locomotor comience a expresarse a través de movimientos que vayan a ver. Sexto mes de la gestación, los bronquios y pulmones casi han madurado. Entonces los pulmoncitos ya están terminando su proceso de maduración. Séptimo mes, ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero. ¿Cuántos niños han nacido a los 7 meses? ¿Sí? Decimos los prematuros, los que han nacido a los 7 meses. No han podido estar 2 meses más, sino nacieron. Y nacen normales. Solo tienen algunos de ellos han de tener dificultad respiratoria, dificultad de controlar la temperatura del medio ambiente, motivo por el cual son colocados en incubadoras, cajas de vidrio con termostatos para ayudarles a controlar la temperatura, porque estaban ahí adentro calientitos, a una temperatura del cuerpo de la madre, pero nacen en un ambiente hostil, rudo, feo, frío, seco. Entonces, por esa razón son puestos en incubadora para poder ser expectantes de que este individuo comience a regular de manera propia el control de la temperatura del medio ambiente. Octavo mes y noveno mes, el feto está completamente desarrollado y su nacimiento es viable al 100%. Ahora, otro término importante es la fisiología fetal. ¿Qué pasa con la fisiología fetal? Entonces vemos que la madre va ganando peso a partir del primer día siempre, porque también en su vientre va creciendo y va aumentando la talla del producto de la gestación. Y la fisiología de la madre se va a ver modificada por ejemplo, la respiración inicial es normal en una mujer que está gestando. Casi normal, segundo, tercer mes. A partir del cuarto, quinto, sexto mes, hay dificultad respiratoria porque el producto de la gestación ha desplazado muchas cosas que están en el abdomen y ha elevado la cúpula diafragmática, disminuyendo la capacidad de respiratoria. Y entonces la respiración aumenta en su frecuencia en las mujeres gestantes. Mucho más si es a los séptimo mes, octavo mes, noveno mes. Ustedes cuando vean a una mujer gestante con la barriguita grande, con el vientre grande, que está embarazada 7, 8, 9 meses, su respiración aumenta en su frecuencia. Nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de 16 veces por minuto. Una mujer gestante es superior a ese número. Es fácil darse cuenta de que. Entonces, para el buen desarrollo fetal es necesario también garantizar las sustancias nutritivas que requiere el producto de la gestación. Entonces, tiene que haber un calcio, hierro, fósforo, aminoácidos y vitaminas adicionales en la dieta de la madre. El calcio que va a ser utilizado
para la osificación de los huesos del producto, el hierro y fósforo para el tema de la sangre, para la hemoglobina, aminoácidos para los tejidos, vitaminas también para los tejidos. Entonces, de esa manera debemos garantizar estas sustancias nutritivas. Ahora, la mujer, producto de esta fisiología de la gestación, tiene más sueño, tiene más hambre, tiene más sed, ¿sí? Porque no solamente va a alimentarse para sí misma, sino ya está teniendo un producto de la gestación que demanda de nutrientes, demanda de agua, demanda de oxígeno. Entonces, esta es la razón por la cual durante la gestación una mujer aumenta de 9 a 12 kilos, terminando su gestación antes del parto. De 9 a 12 kilos. Pero si el bebé pesa solamente 3 kilos y el resto del peso que estamos incrementando, ¿dónde se va? Las glándulas mamarias han crecido, se han preparado para dar la lactancia, entonces han aumentado su volumen. El útero no es del mismo tamaño. Para poder cobijar el producto de la gestación, las paredes del útero también han aumentado y eso es peso. Aumenta la volemia, la cantidad de sangre circulando en la madre ha de aumentar. El líquido amniótico que se encuentra dentro del útero, ¿sí? Aumenta ese líquido donde está sobrenadando el producto de la gestación. Entonces, todas esas cosas, sumamos el peso que corresponde y como promedio una mujer gestante al terminar antes del nacimiento de su hijo, incrementa de 9 a 12 kilogramos. Ustedes, cada uno de ustedes, pregunte a sus queridas mamás, ¿sí? Si son hijos únicos, ellas se van a acordar con un lujo de detalles cómo ha sido su gestación y cómo ha sido su parto, ¿ya? Y sí les va a decir con exactitud cuánto de peso han incrementado. Y si tienen 2 o 3 hijos, también sus mamás les van a decir qué parto ha sido más fácil, en qué parto ha aumentado más peso, etcétera. Porque esos detalles son realmente tomados muy en cuenta por las mujeres gestantes. Ahora vamos a hablar del parto. En el parto no podemos olvidarnos de los factores que existen en el parto y los mecanismos del parto. Existen factores mecánicos y hormonales para que se desarrolle el parto. ¿Cuáles son los factores mecánicos? El peso del producto, el volumen de la placenta, ¿ya? El tamaño del producto. Entonces es una fuerza mecánica, un factor mecánico que desencadena el parto. Y los factores hormonales, el estrógeno y la progesterona, que estaban en un equilibrio bastante coordinado, llega el momento del parto y los estrógenos aumentan bastante y la progesterona disminuye, motivo por el cual se va a desencadenar el mecanismo hormonal del parto, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos del parto? Existen 3 categorías: el trabajo del parto, el parto y el alumbramiento. ¿A qué se denomina trabajo del parto? El trabajo del parto es aquella serie de hechos que ocurren a partir del momento en que aparecen, son evidentes, las famosas contracciones del útero, que a un principio son débiles y de poca duración. Y en la medida que va pasando el tiempo, estas contracciones se incrementan, pero también aumentan su frecuencia, cada vez en menos corto tiempo, hasta que desencadene el mismo parto. Entonces, trabajo del parto hay que asociarla a las contracciones. También se llama labor del parto, porque es un verdadero trabajo laborioso que hay a nivel del útero. ¿Qué es el parto? El parto es el nacimiento propiamente dicho del bebé, cuando el producto de la gestación se pone en contacto con el medio exterior, ¿sí?
El parto es cuando está saliendo la cabecita y esos ojitos se ponen en contacto, esa boca, esa nariz se ponen en contacto con el mundo exterior. Eso es parto. ¿Y qué es el alumbramiento? 20 a 30 minutos después de que ha pasado el parto, el útero está relajado, se ha cansado, está agotado por las contracciones y el esfuerzo que ha hecho en la expulsión del parto. Por eso se requieren 20 a 30 minutos, donde el útero, relajadito como está, recupera sus fuerzas, recupera su tono, y entonces comienzan a haber contracciones, nuevas contracciones. ¿Pero para qué esas contracciones? Para que la placenta, prendida como está al endometrio, se comience a desprender, porque no puede quedarse ahí adentro la placenta. Sería fatal para la madre. Entonces esa placenta comienza a desprenderse 20 a 30 minutos. Y gracias a esas contracciones, luego la placenta se elimina por completo. Y ese es un nacimiento eutóxico, un nacimiento normal. Puede ocurrir que la placenta no salga por completo, sino se queden algunos cotiledones que son parte de la placenta. En ese caso, por eso es que cuando un niño nace, le hacen el control del recién nacido. Le pesan, le miden, ven sus orificios auditivos, ven su paladar, ven el orificio anal, ven, revisan algunos reflejos del llanto, del volteo, de la succión, etcétera, para garantizar que sea un niño normal, ¿no? Que no va a tener ningún problema si es que se lo llevan a la casa. De la misma manera, cuando ha salido la placenta, ha habido el alumbramiento y se expulsó la placenta, las enfermeras o el mismo médico revisa la indemnidad, revisa que esa placenta esté completita, no le falte nada. Entonces, si es que hubiera retención placentaria, esta placenta que ha salido es como si estuviera, que le faltara un pedazo. Entonces, se dan cuenta rápidamente las personas que están atendiendo esto. En ese caso, quiere decir que ha habido retención placentaria. Y si lo dejan un pedazo de placenta en el útero, adentro, porque ese desprendimiento es una herida abierta, puede ser un foco infeccioso, motivo por el cual, en este caso, la persona que ha atendido el parto se enguanta nuevamente una mano y mete la mano hasta el fondo del útero para hacer una limpieza manual de esos restos de placenta que hubieran allí adentro. Y de esa manera ha concluido esto. Y quisiera ver si tienen algunas preguntas de la primera parte de mitosis y también de lo que es la fecundación y gestación. Y como tenemos tiempito, revisar un poquito de genética. ¿Ya? Nos daremos una pausita de un minutito, por favor, jóvenes. Vayan preparando las preguntitas. Vamos a escuchar 2 preguntas de ciclo celular y 2 preguntas de fecundación y gestación. Un minuto, por favor.
Bien, jóvenes, estoy atento a sus preguntitas. Perfecto, doctor. Michelle es la primera que ha levantado la mano del grupo 1. Adelante, por favor. Ya. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. En cuanto cuando hemos hablado sobre el útero, ¿no ve? Había mencionado solo, nos dijo que tenía capas, diferentes tipos de capas el útero, y solo ha mencionado el endometrio. Y quisiera saber cuáles son las otras dos más capas del Ya. útero. Ya Ya, sea, muy bien. Entonces, la parte interior del útero, donde se va a anidar o se va a, mm, va a haber la anidación del huevo cigoto, esa primera capa se llama endometrio, endometrio, ¿ya? Es una alfombra mágica. Es el endometrio el que se desprende también en el proceso de la menstruación para para que ocurra todo el ciclo menstrual. Hay un periodo que se llama periodo menstrual, en el ciclo menstrual. Entonces, este es el endometrio, es el que se desprende. Y debajo del endometrio tenemos músculos uterinos. Ese músculo, esas capas de músculo uterino son llamadas miometrio. Esa es el miometrio. ¿Está bien? sí, doctor, está bien, gracias. Bien. Otra Mariela pregunta. Díaz. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, ¿ya? No sé si existen lo que son los gemelos, ¿ya? Y quería saber cómo es que se da la fecundación la fecundación para que ocurran gemelos. No sé, lo que tenía entendido es porque existe el óvulo fertilizado es que se divide en dos, o hay alguna otra teoría. ¿Qué será? No sé, quisiera que me explique eso, doctor. Ya, aunque no corresponde, voy a satisfacer tu curiosidad, ¿ya? Existen dos clases de gemelos, los univitelinos y los bivitelinos, ¿ya? Los gemelos idénticos y los gemelos no idénticos. Entonces, cuando hablamos de mellizos, está muy mal. Igual son gemelos. Entonces, es mejor hablar con propiedad. Existen dos clases de gemelos, los gemelos univitelinos, o llamados también idénticos, son del mismo sexo y se parecen entre sí. Esos son los gemelos idénticos. Y los otros gemelos son los gemelos no idénticos o disigotos, disigotos. Estos gemelos son de distinto sexo o pueden ser de igual sexo, pero no se parecen entre sí. Son gemelos, son como los hermanos comunes y corrientes, el hermano mayor y hermano menor, tienen ese parecido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen de los gemelos monocigotos o univitelinos idénticos, que también se llaman? Es verdad lo que tú dices. Su origen es un óvulo y un espermatozoide que se han unido y han formado el huevo cigoto, que después se dividen en 2, en 4, en 8, en 16, 32 células. Pero en algún momento de esta división, esa masa celular que, por ejemplo, que debería dividirse de 4 en 8, ahora esa masa celular de 4 se divide en dos masas celulares de 4, pero separadas de 4. Y esas masas celulares de 4 ahora se dividen en 8, luego en 16 y así sucesivamente, y entonces van a formar dos individuos de las mismas características, porque tienen la misma carga hereditaria, provienen de un mismo huevo cigoto. Por eso serán idénticos su sexo, idéntica también las características fisonómicas que tengan. En cambio, los gemelos disigotos o no idénticos provienen de la fecundación y gestación independiente, cada uno de ellos, de un óvulo y de un espermatozoide. ¿Y por qué se da esto? Normalmente las mujeres ovulan en su ciclo menstrual un óvulo
solamente. Unas veces del ovario derecho, otras veces del ovario izquierdo, o siempre del ovario derecho, o más del ovario izquierdo. Excepcionalmente, puede ocurrir que una mujer libere al mismo tiempo 2 óvulos de un ovario o uno de cada ovario. Y si ha habido relación sexual, entonces va a haber fecundación. Y esto es lo que ocurre en los embarazos gemelares. Normalmente el cuerpo de la mujer, la genética de la mujer ha sido diseñado para que tengan un solo hijo. De manera excepcional vemos el nacimiento de gemelos y de manera más excepcional de trillizos o cuatrillizos. Nos sorprendemos de estas maravillas de nacimientos, ¿ya? Pero en cambio, si nosotros vemos en los perritos, en los gatitos o en los conejos, ¿sí? Entonces los partos son múltiples y es distinto hablar entonces de lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Está bien, Cristal? Bien, ¿otra pregunta? Del grupo 2, por favor, doctor. Naomi Jazmín, adelante, por favor. Está bien, dice. Adelante tu consulta. Buenas tardes, doctor. Quería saber por qué el cáncer que se origina por alteraciones en las células aún no tiene una cura definitiva, a pesar de los avances científicos. Muy bien, señorita. Interesante, muy interesante su pregunta. Existen diferentes tipos de cáncer. Sin lugar a dudas, el cáncer, se habla de cáncer de un tumor maligno que limita la esperanza de vida de las personas, ¿ya? Y dependiendo si es diagnosticado oportunamente, pueden haber sustancias químicas o otras sustancias que pueden frenar el cáncer y prolongar más el tiempo de vida de esa persona. Pero si el cáncer ya ha cobrado mucho terreno en el cuerpo de una persona, muchas veces todos los esfuerzos de quimioterapia o radioterapia no son suficientes y en ese caso está limitada la esperanza de vida. Pero en otra persona tenemos que el cáncer que tenía origen en un tejido ha dejado pasar tanto tiempo que ha habido metástasis. ¿Qué quiere decir metástasis? Que las células cancerosas de ese tumorcito han migrado por vía sanguínea o linfática a otras partes del cuerpo. Entonces resulta más difícil todavía esta situación y de pronto los días de esta persona, el tiempo de vida que esta persona tiene es muy corto. Ahora usted dice, ¿qué pasa con tanto avance de la ciencia y la tecnología? No hay una cura para el cáncer. Para algunos tipos de cáncer sí existen cura, mucha esperanza para las personas. Por ejemplo, en los niños, ya en la Facultad de Medicina tenemos al doctor Ricardo Amaru, que está resolviendo los problemas de cáncer, de los diferentes tipos de leucemia en los niños y dándoles la oportunidad de gozar de la vida, ¿ya? Entonces, pero hay otras situaciones de cáncer que efectivamente no es posible hacer nada. Cada día hay más poderosos medicamentos, las quimioterapias son caras, entonces, o son demasiado fuertes para las personas que tienen cáncer, que son personas desnutridas, con bajo peso, que tienen bajas defensas orgánicas, otros factores que implican que no es posible vencer al cáncer. Entonces, por eso es que hasta el momento siguen reservados los premios Nobel de la medicina para aquella persona que nos diga, esta es la vacuna contra el cáncer, o este es el medicamento 100% seguro para el cáncer. Todas son medidas paliativas. Y es linda su pregunta porque
Me vuelvo a reiterar, en un tumor, las células cancerosas, no todas se encuentran en una sola fase, en metafase o en anafase o en telofase, no. Hay un asincronismo. Hay un grupito de células que están en interfase, otras en fase S, otras en metafase. Entonces, no es posible controlar al 100%. Hay una gran limitación al respecto. Gracias por su pregunta, señorita. ¿Otra pregunta? Un momento, por Liz, favor. Ahora sí, buenas se tardes. te escucha, Noemi. De los goles que Se escucha interrumpido. Noemi. sí, desde que estaba diciendo sobre eso, los avances tecnológicos, que hay otras teorías que dicen que sí hay una cura, pero las empresas farmacéuticas entrarían en quiebra si es que se da, porque es más, genera más costo de dinero a tratar a través de tratamiento, todo eso, tratar de darle una cura directa, porque que yo sepa, la mayoría no quieren que no puede ser como algo malo para las empresas. Bien, bien. El tema del cáncer es bastante polémico, pues, y bastante complejo, no es simple. Ahora existe mucha especulación para poder ofrecer sustancias mágicas, ¿ya? Que, que de pronto han tenido un efecto en algunas personas, ¿no? Han tenido efecto en aquellas personas que no tenían cáncer, que tenían otra cosa, y entonces se tienen poca garantía. Efectivamente, la industria farmacéutica son enormes empresas, ¿no? Entonces, invierten mucho dinero para poder hacer investigaciones y después lanzar nuevos productos después de haber hecho muchas investigaciones y tener la garantía de que los resultados fueran óptimos. Por esa razón, los productos, los medicamentos para el cáncer elevan su costo cuando son nuevos productos. Y lo más importante es tener la certeza de que haya un conocimiento, un respaldo científico evidente, ¿ya? Para poder asegurar que el tratamiento sea bueno, ya sea por medio de las radiaciones o por medio de la quimioterapia, o aceptar de que definitivamente tiene que haber un acto quirúrgico para quitar esas masas cancerosas, ¿no? Entonces, todo depende también de las posibilidades que en cada ciudad, que en cada país existen. Entonces, hay otra situación muy importante para el tema del cáncer. ¿Cuáles son los factores que desencadenan el cáncer? Uno de los factores desencadenantes para que un cáncer despierte y esté activo en una persona es el tema del estrés. Es el estrés, ¿ya? Entonces, por eso es que los médicos recomiendan no solo la alimentación, hay que mejorar la calidad de la alimentación, hay que mejorar la calidad de vida, tomando las estrategias que sean necesarias para evitar nuevas situaciones de estrés. Entonces, estas medidas no cuestan mucho. Sin embargo, si somos conscientes, podemos aliviar y ayudar con con los tratamientos que se plantean desde el desde el punto de vista médico, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para cerrar del grupo 2, Keila, por favor. Adelante. Keila, por favor, adelante. Diana.
Buenas tardes. Adelante. Disculpe, doctor, quería hacer una pregunta. Adelante. Sobre lo que estaba hablando sobre el embrión, ¿en qué momento se puede decir que el embrión es un ser humano desde el punto de vista científico? Ya. Si yo les pregunto en este instante a ustedes, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? Ustedes me van a decir que tienen 46 cromosomas. ¿Sí? Los pesitos, los gatitos tienen un número de cromosomas diferente. Nosotros tenemos 46. Y si les pregunto, ¿producto de qué son esos 46 cromosomas? Ustedes me van a contestar con seguridad que son producto de la fecundación de un óvulo de mi papá, que tiene 23 cromosomas, y del óvulo de mi mamá, que tiene 23 cromosomas. A partir de ese instante, el huevo cigoto, entonces, ya es una célula humana que tiene derecho a la vida. Y en la medida que va descendiendo después de la fecundación por la trompa uterina para anidarse en el endometrio, esa masa de células, todas ellas tienen vida. Y entonces cada una de ellas tiene la carga hereditaria para poder coadyuvar con la formación de los diferentes tejidos. Y aparece pues el embrioncito. Y el embrioncito es incipiente, es chiquito, es indefenso, pero ya comienzan a formarse los tres tejidos embrionarios, ectodermo, endodermo y mesodermo, que van a dar parte a las diferentes partes, reitero, del cuerpo humano. A partir del tercer mes deja de ser embrión y comenzamos a hablar de lo que es el feto y el diseño de los huesos, del corazón, del hígado, de todo aquello. Entonces, y en la medida que vaya pasando el tiempo, eso simplemente va a ganar y desarrollo en tanto peso como longitud al terminar el parto. Entonces, por eso hablamos de biología, ¿no? ¿Qué es la célula? Es la unidad vital por excelencia. Entonces, somos seres vivos, constituidos a partir de una célula que se llama huevo cigoto. Muy bien. ¿Qué les parece si pasamos ahora a lo que es la genética? ¿Cuánto mide un heteronormal? Licenciado, ¿Qué? una preguntita. ¿Por qué o cuándo se opta por una cesárea y cuáles son las causas? Ya. Hay indicaciones, pues, para el tema de la cesárea. Una puede ser porque el diámetro pélvico de la mujer es angosto, es decir, que no tiene las caderitas anchas. La silueta de una mujer es 90, 60, 90, ¿cierto? Va por ahí. Entonces la caderita es ancha. Y si la caderita es ancha, entonces el canal vaginal va a ser fácil para que el producto de la gestación pueda nacer como un parto normal. ¿Cuándo se programa una cesárea? Cuando el producto de la gestación, la placenta, no se implanta, no está en el fondo del útero, sino está abajo. Y entonces decimos placenta previa. Es como si la puerta estuviera bloqueada por una piedra gigante. Y entonces, y por ahí no va a salir nadie, nada. Entonces tenemos que buscar otro lugar. Y saldremos por la ventana, ¿no? Abriremos una brecha para poder salir por allá. Entonces, en ese caso, se indica una cesárea. Para eso están los exámenes anteriores durante el embarazo, las famosas ecografías. Y entonces ella le dice, señora, usted tiene placenta previa, no vamos a poder hacer de que su bebé nazca por canal vaginal, va a ser una cesárea. Muy bien, esa es una situación. Otra situación, ya les he dicho, la cadera angostita de la mujer disminuye el canal vaginal, entonces también se le dice que puede ser cesárea. Otra, la mujer puede estar enferma y el parto puede ser de riesgo para su enfermedad. Entonces, si pones en una balanza el costo y el beneficio, te decides por la cesárea. Otra situación, que sea una mujer que ha tenido varios hijos, ya, y es una mujer añosa.
por encima de los 35, 40 años que se ha embarazado y es un embarazo de riesgo, ese útero no tiene la fuerza para poder contraerse, entonces mejor prepararla para una cesárea. Entonces son diferentes factores que hacen que sea cesárea. Por lo general, imagínense de un nacimiento de trillizos, ¿sí? Donde las placentas solamente van a obstruir. Entonces, en ese caso también puede indicarse una cesárea. ¿Ya? Bien, pasamos a genética. Buenas tardes, doctor. Una preguntita, va a disculpar. Quisiera saber qué es el parto inducido. Alguna vez he escuchado y me da la curiosidad. Ya. Terminaremos con eso. Parto inducido. ¿Qué quiere decir? Parto guiado. Entonces, normalmente los ginecólogos, los obstetras, lo único que hacen es observar con la naturaleza del curso del embarazo en una mujer. Entonces, por eso viene lo que es el trabajo del parto, las contracciones. Y luego viene el parto y el alumbramiento. Pero, ¿qué pasa en una mujer cuando ha pasado los 9 meses? Ahora están 10 meses y no hay trabajo del parto. Ese útero está perezoso, está quieto. Entonces ahí tenemos que inducir el parto, porque no podemos hacer de que ese producto se quede ahí adentro a cumplir no los 10 meses, por el año de la gestación. Imposible, no puede ser. El producto ya está maduro. Entonces hace la inducción del parto. Entonces se canaliza una vena, se pone hormonas, entonces se garantiza que el útero comience a contraerse y entonces se da el parto. Ese es un parto inducido, parto guiado, pero no solamente porque ha pasado el tiempo, sino también se puede hacer un parto inducido ante un riesgo. Supongan que es una mujer que está en el 7º mes de la gestación y de pronto se enferma la mujer o se complica el parto. Entonces, no va a haber las contracciones para que sea un parto normal. Entonces, en esos casos, a través de las venas se ponen hormonas para inducir el parto, para facilitar el parto y para que tanto el bebé como la mujer estén libres del riesgo de morir o de tener complicaciones. Bueno, pasamos entonces ahora sí a genética. Ahí tenemos los precursores de la genética. Gregorio Mendel. Este monje agustino nos ha enseñado las leyes de Mendel, primera ley, segunda ley, tercera ley de Mendel, ¿no es cierto? Ha jugado con especies de cortos ciclos vitales, con garbanzos, con flores, con conejos, con una serie de especies de ciclos vitales cortos, para ver la variedad de las generaciones cuando cruzaban semillas, y entonces para ver la constancia de genes dominantes, genes recesivos, etcétera, etcétera. Otro aporte importante ha sido el de Watson y Crick, los que han diseñado y nos han demostrado cómo estaría constituida la doble hélice del DNA, la molécula de la vida. Y a partir de esta molécula de la vida ha crecido a pasos acelerados todo lo que es la genética, la biología. Y no podemos olvidar que estos conocimientos han sido también otro aporte importante, el de Robert Brown, con el tema del microscopio, las observaciones que ha hecho de las células, las descripciones, etc. Entonces, estos son algunos antecedentes para hablar de genética. La genética siempre ha sido una curiosidad desde la antigüedad. Si ustedes se fijan en un espejo, fácilmente van a reconocer los rasgos que hay en su carita de ustedes que corresponden a su papá o que corresponden a su mamá. Y a su hermano le hacen ver también en el espejo y en su hermano también van a ver algunas características propias del papá o propias de la mamá y que no están en ustedes. Entonces ustedes les da curiosidad y eso es genética, eso es herencia, eso es fenotipo.
El genotipo es la carga química que hay en nuestros cromosomas, pero el fenotipo, con F, fenotipo son las características visibles. Sí. Hay algunos que son a imagen y semejanza de su padre o de su madre. Dicen, parece que fueran fotocopia, ¿cierto? Entonces, en cuanto al peso, a la estatura, el color de la piel, los ojos, la boca, la nariz, todo, son características genéticas, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunas familias hay enfermedades que se repiten? Y en otras familias no existen esas enfermedades, o hay un solo tipo de enfermedad que se repite. Entonces, esto es genética también. Bueno, los cromosomas están en el núcleo celular, y los cromosomas son paquetes de genes, y los genes son cadenas de DNA que expresan una condición. Entonces, esto está en nuestras células, está en nuestro núcleo y están en los 46 cromosomas que tenemos en cada célula. La estructura de un cromosoma. Aquí vemos que el cromosoma está constituido. Este es un cromosoma casi metacéntrico, ¿ya? Vemos las cromátides, la constricción primaria, este punto de color amarillo, ¿sí? O crema, si quieren, que es el lugar donde se angulan los brazos. Esta es una cromátide, esta es otra cromátide. La mitad transversal es brazo, y la mitad longitudinal se llama cromátide. En esta cromátide tenemos el famoso telómero, que son estas partes distales de los cromosomas, arriba y abajo. Este telómero permite que los cromosomas mantengan su individualidad, no puedan entrelazarse, mezclarse, cortarse, mantengan su individualidad. Algunos cromosomas tienen esta porción que es un satélite, y esta es una construcción secundaria. En su interior vemos nosotros los cromonemas. Cromonema es un filamento que se encuentra enrollado acá, ¿ya? Entonces, si nosotros desenrollamos una fibra de cromonema, vamos a encontrar los cromómeros, que son condensaciones del cromonema. Y si seguimos desespiralizando, el filamento va a ser más delgado, hasta que finalmente veamos la cadena del DNA. Un pedazo de DNA es lo que es un gen. Un gen es la unidad genética que da una condición. Por ejemplo, cabellos. Todos tenemos cabellos, pero para nuestro cabellito que hay en nuestras cabezas, existen muchos genes. Primero, ¿qué color de cabello tenemos? O cabello claro o cabello oscuro. Listo, ahí hay dos genes. ¿El cabello es grueso o el cabello es delgado? Ahí hay dos genes. El cabello grueso es dominante, el cabello delgado es recesivo. El cabello lacio y el cabello ondulado. El cabello lacio es dominante, el cabello delgado es recesivo. La implantación del cabello. Hay gente que les agarran de los pelos y les pueden hacer dar una vuelta a la Plaza Murillo y no se les cae un pelo. Buena implantación del cabello. Pero hay otras gentes que hace viento y se les caen los cabellos. Se duchan y se cae el cabello. Mala implantación del cabello. Fíjense que para esa característica del cabello que nosotros tenemos, hay varios genes que habían sabido, que determinan la característica de nuestro cabellito. Y lo mismo para los ojos, los labios, etc. Eso es entonces los genes. La forma de los cromosomas. En la especie humana tenemos cromosomas metacéntricos o mediales, que quiere decir que el centrómero se encuentra en la mitad exacta del cromosoma. Se llaman también cromosomas en forma de B. Submediales o submetacéntricos. El centrómero ya no se encuentra en el centro, sino desplazado hacia un extremo. Y son en forma de L. Aquí está la L. ¿Ya? Un brazo corto y un brazo un poquito más largo.
submediales distales, ¿ya? Submedial distal. El centrómero se halla más desplazado a un lado, ofreciéndonos un brazo más corto y un brazo más largo. Y los terminales, tenemos entonces aquí el centrómero desplazado a un lado. Tenemos más brazo largo y bracito muy corto. Esos son los 4 tipos de cromosomas que hay en la especie humana. ¿Qué funciones cumplen los cromosomas? Contienen la información genética. ¿Por qué razón? Porque aquí adentro están los genes. Listo, nada más. Número de cromosomas. En la especie humana tenemos 46 cromosomas, ¿ya? El mono tiene 44, 22 pares de cromosomas. Y el chimpancé, un par de cromosomas más que nosotros. El tamaño es en micras, ¿ya? Los cromosomas se pueden diferenciar por su tamaño en largos, medianos, medianamente cortos, cortos y muy cortos. Esto que estamos viendo se llama cariograma. Y aquí tenemos la diferenciación. Los cromosomas son 22 pares de cromosomas somáticos. Varones y mujeres son igualitos nuestros cromosomas. Pero el cromosoma que nos marca la diferencia en los varones es un cromosoma X que tenemos y un cromosoma Y más chiquito. En cambio, la mujer tiene 2 cromosomas X. Esto es el carácter femenino. ¿Cómo se modifican los rasgos de la herencia? Unas veces por salto de una generación. Ustedes pueden reconocer en sus familias que hay algunas enfermedades que están en una generación, pero salta una generación. Pero no solamente enfermedades, sino también algunas características, como son los lunares o las pecas o el color de los ojos. Una generación tiene y la otra generación no tiene, pero vuelve a aparecer en otra generación. Entonces, salto de una generación. Influencia del medio ambiente. Claro que sí, tenemos una carga hereditaria, pero que puede estar influenciada por el medio ambiente donde nos desenvolvemos. Nuestros padres pueden ser un par de angelitos, pero ¿qué pasa si vamos a vivir a un medio hostil, ya? Bastante agresivo, torpe, etcétera. El medio ambiente ha de influir a la genética que nuestros queridos padres nos han dado. Entonces, por el contrario, ¿qué pasa si tuviéramos unos padres que son el extremo, ¿ya? Malos, delincuentes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Todo lo contrario de una buena persona. También genéticamente tendríamos esa predisposición, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este niño es criado en un centro infantil regulado por las monjitas, ¿ya? Entonces ahí esta persona va a tener caridad, va a ser más sociable, más sensible, más humanitaria, etc. Entonces incluye el medio ambiente para poder modificar. Esto es lo que quería mostrarles. Este es el conjunto de cromosomas que se encuentran al azar en nuestros núcleos celulares. Los cromosomas se encuentran así, al azar. A esto se llama cariotipo. Pero cuando nosotros queremos estudiar a nuestros cromosomas, los tenemos que organizar en un cariograma o ideograma. Es una hoja diagramada en 22 pares de cromosomas. Por pares, por su tamaño, aquí vemos los cromosomas largos, los medianos, los medianamente cortos, los cortos y los muy cortos. Entonces los clasificamos, los vamos a ir acomodando. A esto se llama cariograma humano. Y aquí están los cromosomas sexuales. Hay 2 cromosomas X, entonces este cariotipo corresponde a una mujer. Aquí hubiera un cromosoma X y un cromosoma chiquito, un cromosoma Y, diríamos, este corresponde a un varón. Aquí están por pares. Fíjense, los cromosomas largos del grupo A, largos, grupo B, medianos, grupo C, medianamente cortos, grupo D, E, cortos, F, y los muy cortos, grupo G. Aquí está el cromosoma X y aquí está el cromosoma Y. El cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico. El cromosoma X es un cromosoma submetacéntrico. Si fijamos, aquí está la construcción primaria, vemos un brazo corto y un brazo largo, que es distinto a este,
que este tiene brazos arriba y abajo de igual tamaño. Este es un cromosoma metacéntrico, este también es metacéntrico. En cambio, este es submetacéntrico, brazo más corto y aquí brazo más largo. Estos son submetacéntricos distales, brazos cortos y brazos largos. Y todos estos son submetacéntricos. Y aquí vemos un cromosoma metacéntrico, igual que este, pero más pequeñito, brazos de igual tamaño, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto es el cariograma humano normal. Ahí vamos a terminar. No hablaremos de... Existen las famosas aberraciones cromosómicas, ¿ya? Errores de los cromosomas. Nuestros cromosomas no todos son igualitos. Pueden haber aberraciones estructurales, donde la secuencia de los genes se altera, se modifica, se duplica, se pierde. O pueden haber aberraciones numéricas donde en nuestro juego de cromosomas aumente un cromosoma o falte un cromosoma. A eso se llama aberraciones. Producto de esto comenzamos a hablar de síndromes. Síndromes de Turner, síndromes de Klinefelter, síndromes de Down, síndromes de Edwards, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ver ya dentro de su carrera. Hasta aquí considero lo más importante y útil para hacer un repaso. Ahora sí, podríamos escuchar un par de preguntas para concluir, que estamos bordeando el tiempo.